Hola, buenos días. Dando comienzo a la clase de patronaje para damas. El día de hoy el tema son las mangas plisadas. Yo tengo aquí mis talles. Mis talles, si se fijan, ya están preparados para la manga. Tengo varios juegos de manga hechos con la medida de este talle, la medida de sisa. Tengo escuadra, escalímetro, tijeras, la curva francesa. Y bueno, en mi caso yo tengo marcadores, pero a ustedes les funcionan plumas de colores, además del papel sobre el cual van a montar las mangas. Ahorita van a ver por qué, pero estas mangas se pegan sobre papel adicional. La primera manga plisada. En este caso, como les muestro en la imagen, vemos una manga que es, primero que nada, es manga corta, lo cual significa el largo de la manga yo lo voy a dar desde arriba, desde el primer punto hacia abajo. Entonces ese largo de preferencia se mide sobre la persona. Normal, como se mide la manga, medimos manga larga, pero ustedes medirían la manga hasta el largo deseado. Yo en este caso, para este modelo, le voy a dar 19 centímetros. Entonces, desde arriba, por la línea centro hacia abajo, le marco los 19 y escuadro hacia ambos lados. Recorto. Esto en realidad se desecha y voy a utilizar esta manga. Como en este primer modelo, el plisado es escaso. Entonces lo que yo voy a hacer, aquí tengo mi línea centro, la remarco, que es el doblez del papel al momento de trazar la manga. Y voy a marcar adicionalmente líneas cada 2 centímetros. Únicamente 2 hacia cada lado. Ya ahora tengo 5 líneas con 2 centímetros de separación entre cada una. Primer paso, antes de recortar, le voy a poner un número, comenzando como normalmente lo hacemos, de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mis 6 piezas. Ahora sí puedo recortar. Ahora que ya tengo estas piececitas separadas, le voy a dar entre cada una pequeña separación. Aquí lo que tenemos que hacer es determinar cuánto separar las piezas dependiendo de la cantidad de tela que se ve plisada en la manga. Yo sé que ahorita esto suena un poquito complicado, pero lo vamos a ver con varios ejemplos para que me entiendan. Entonces, en este caso, el plisado es bastante escaso. Entonces, primero que nada, voy a trazar una línea. Este es otro papel y trazo una línea sobre la cual voy a montar todas mis piezas. Entonces voy a acomodar, esta es la base de la manga donde iría la bastilla, voy a montar aquí lo que es mi manga. En este caso, que la tela es semigruesa y el plisado es escaso, voy a dejar lo mismo que yo marqué, 2 centímetros entre cada línea, voy a marcar 2 centímetros de espacio entre corte y corte. Y aquí, por ejemplo, ya me doy cuenta que mis piezas están mal acomodadas, no cumplen con la secuencia de los números y acomodo. Entonces lo que voy a hacer, yo en mi caso voy a utilizar imanes, ustedes utilizan cinta, es únicamente pieza 1, y voy a medir 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, que es lo que yo voy a abrir entre pieza y pieza, y sencillamente las acomodo. Entonces, de esta manera, esta pieza yo la voy a unir. De aquí no me voy a ir a este punto, me voy a ir al siguiente que está más altito. Y ya con eso yo recortaría
sobre esta línea, este sería mi costado, la copa de la manga y mi otro costado. Esta sería mi manga para el primer modelo. Obviamente, según la imagen, podemos ver que se le tiene que agregar el puño. No es el tema de esta clase, pero vemos una manga con poco plisado. ¿Qué es lo que se hace en confección? Todo este añadido de tela se plisa, se recoge para que tome la medida del puño y en el caso de arriba, para que tome la medida de la sisa. Similar al ejemplo anterior, tenemos esta manguita, esta blusa, que también es una manga plisada, cubre las mismas características, salvo la diferencia de que está más plisada, más abombada. Entonces, yo voy a utilizar estas mismas piezas, esta misma manga que ya tengo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo voy a abrir. Si en este caso dejé 2 centímetros de separación entre pieza y pieza, ahora voy a extender más. Antes que nada, les menciono, si se fijan, esta manga en la parte del hombro no está, yo en este caso le di una profundidad de 1 centímetro a mis hombros, tanto para arriba como hacia afuera. Delantero y espalda deben ser iguales. En este caso, la manga es más bombacha. El efecto, esto no tiene nada que ver con comodidad, el efecto visual es que la manga bombacha no va sobre el brazo, sino que va sobre el hombro. Entonces, mientras más bombacha, más volumen tenga una manga de este tipo, yo, en este caso, en lugar de darle profundidad en el hombro, me voy a meter un poquito. ¿Qué tan poquito? Primera transformación, medio centímetro. Entonces, de ese medio centímetro hacia adentro voy a marcar mi manga. Las consideraciones que tenemos para la manga en la parte del costado son las mismas en cuanto a su profundidad, que es mínimo de 1 centímetro hacia ambos sentidos, hacia abajo y hacia afuera. Y le doy exactamente lo mismo por el delantero. Me llegaría hacia acá y de aquí yo sencillamente lo uno. Esto hay que considerarlo desde antes de trazar la manga. En este caso, que es un ejemplo, voy a utilizar la misma manga, pero ustedes deberían considerar esta transformación antes de trazarla para que la medida de sisa sea la correcta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo en este caso no voy a separar 2 centímetros entre pieza y pieza, sino que voy a separar 4. Pero el procedimiento es el mismo. Marco una línea recta, aquí obviamente tiene que ser mucho más larga, y de aquí 4 centímetros entre separación entre piezas. Recuerden, al tener las piezas numeradas, yo no me voy a confundir. Entonces sí es importante que ustedes lo hagan. Y ahora que tengo la distancia entre mis piezas, yo no voy a unir directo sobre esta línea, porque si se fijan en la imagen, la manga no solo está plisada, sino que dentro de todo ese plisado tiene una ligera elevación. Esta elevación es completamente natural. Mientras más plisado tenga la manga, más elevación se le va a dar. No es que sea un requisito, pero en cuanto al diseño es más estético. La manga como que cobra más sentido. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, por el centro, entre el 3 y el 4, que son mi centro, le voy a dar una elevación. Aquí sí uno estos puntos, le voy a dar una elevación de 2 centímetros. Y aquí puede ser a mano, puede ser con la curva francesa. Voy a unir estos 2 centímetros hacia mi hacia mi pieza 1 y hacia mi pieza 6. Entonces de aquí, les digo, son 2 centímetros. Entonces, aquí si se fijan, el tipo de manga es el mismo, es una manga plisada, la cantidad de plisado es mayor y el efecto visual es muy diferente. Esto es lo que hay que empezar a distinguir al momento de realizar el patronaje. ¿Cómo es el efecto? ¿Dónde lo veo? Otra cosa que no les mencioné en el anterior, pero es importante,
Si se fijan, yo no estoy dando plisado en la parte del antebrazo, en la parte, digamos, esto entre el 1 y el 6 va hacia la axila. Esa parte de la manga rarísima vez se plisaría. Yo eso lo respeto y el plisado va, pues obviamente, hacia afuera de la manga, hacia la parte que se ve. Este siguiente modelo, si se fijan, es bastante similar. Es una manga plisada. Lo que varía mucho es su largo. Manejamos una manga corta, ahora vamos a manejar una manga 3/4. En este caso, la manga 3/4, yo le voy a dar 31 centímetros. Un dato curioso sobre la manga 3/4, tenemos dos tipos. Este que llega por debajito del codo o a la altura del codo es el 3/4 verano, y en invierno es cuando se usa un poquito más abajo, que cubre el codo completamente y unos centímetros más. Entonces aquí tenemos un corte de manga 3/4 verano. Y lo que yo voy a hacer es exactamente lo mismo. Recorto mi manga en su largo y ahora sí voy a marcar las mismas 5 líneas. Y lo que da un efecto tan diferente en esta manga sobre las otras es la tela que se está utilizando. Bueno, tanto el largo como la tela que se utiliza. Error, error. Primero sus números. Ahora sí recorto. Y la siguiente parte la hago igualita. Les digo, el patronaje es prueba, intuición. En esta yo le calculo entre 4 y 5 centímetros. Podemos probar con 5 para que sea algo diferente. Marco. Y sencillamente acomodo. Al momento de darle elevación por este centro, la elevación es mucho mayor. Del hombro hacia arriba pueden ser 3 e inclusive 4 centímetros. Entonces, le voy a dar 4. Y aquí, en este caso, se me va a dificultar llegar hasta este punto. Entonces, para una línea más limpia, me conviene llegar un poquito más abajo. Igualmente de este lado. Y en este caso, no voy a entrar en sisa, no voy a entrar medio centímetro, sino 1 centímetro completo. Sería 1 centímetro y volver a trazar esta línea. Y ahora vemos este otro modelo. Este no varía mucho del anterior, el que tenemos con manga corta. La diferencia está, más que todo, en la zona de la bastilla. Los dos primeros tenían un puño y en este caso no vemos un puño, vemos un holán. Entonces, lo que hago en patronaje es prácticamente lo mismo. Le agrego, aquí yo dudaría entre si entre pieza y pieza le doy una separación de 3 o de 4 centímetros. Por fines de poner un ejemplo para todo, lo voy a dar de 3. Y ahora, ¿cuánto yo me voy a meter en mi sisa? Tiene una proporción con la elevación, una proporción directa con la elevación que yo voy a dar al momento de volver a trazar la copa de la manga. En este caso en específico, la elevación que tiene la manga es muy poca comparada con las anteriores. Yo le voy a dar únicamente 1 centímetro. Y en este caso, ¿cuánto me voy a meter en la sisa? También va a ser menor. Puedo darle inclusive 3 a 5 milímetros. En ambos lados, recuerden que esta transformación siempre es igual. Entonces aquí es medio centímetro o un poquito menos por la naturaleza de la manga.
1, aquí sí alcanzo a llegar perfectamente a estos extremos y aquí no se va a quedar mi manga. Para yo conseguir el holán que se ve ahí abajo, en vez de bastilla, de una bastilla o de un puñito, tiene un holán, lo que yo voy a hacer es calcular cuánto mide el holán. Le calculo 3 centímetros. Por ejemplo, un buen punto de comparación para determinar el tamaño del holán puede ser el tamaño del botón. Vemos unos botones grandes en su pantalón de aproximadamente 2 centímetros y eso me hace pensar que ese holán mide entre 3 y 3,5 centímetros. Y eso es lo que yo le voy a dar en esta parte. Sencillamente prolongo a partir de esta línea, bajo los 3 a 3,5 centímetros y marco. Esta sencillamente la voy a escuadrar. ¿Y qué pasaría al momento de plisar esto? Esta zona se bastilla, por este lado se le hace una bastilla normal y al momento en que pliso esto y en la parte de aquí se le mete un elástico, es cuando nos da ese efecto. Y nuestra última manga plisada, igualmente es otra manga 3/4, pero esta es mucho más grande, mucho más abultada. Entonces aquí sí vamos a tener que variar un poquito más en cuanto a lo que hemos venido haciendo. Tengo mi manga 3/4. La que tenemos en la imagen es un poquito más corta, pero para fines del ejemplo, esta nos va a funcionar perfecto. Y yo en el hombro, si se fijan en la imagen, el hombro ya es mucho más pequeño. Entonces acá yo me atrevería a elevar hasta 2 centímetros. Entre 1,5 a 2 centímetros. Por todo ese efecto y todo ese volumen de manga, no tengan miedo. Visualmente es mucho más poderosa, mucho más estética una manga que entra hacia el talle que ese tipo de plisado en manga que quede, o sea, si lo dejamos sobre la manga en lugar de sobre el talle, el efecto que nos daría sería una manga que cae, no una manga que eleva. Entonces sí es muy importante. En este caso, cuando vuelvo a trazar mi sisa, después de esos 2 centímetros, yo tengo un talle mucho más pequeñito. Pero el procedimiento es el mismo. La línea que estoy trazando es mucho más grande porque la separación que voy a dar entre pieza y pieza, obviamente va a ser mucho más grande. Voy a dar una separación de 8, 9 e inclusive podrían ser 10 centímetros. Les digo que esto del patronaje es intuitivo, es cuestión de ver qué percibimos a partir de la imagen, qué nos dice la imagen. Y obviamente con el tiempo se va mejorando. Yo en este caso di una separación de 8 centímetros. Y a partir de mi copa voy a dar una elevación de únicamente 3 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Si yo doy una elevación mayor, la manga, que de hecho es algo que le está pasando ya a esa manga, no se sostiene a sí misma. Si se fijan, como en la segunda manga que vimos, que todo el volumen de la manga primero sube antes de caer, en este caso no alcanza a subir todo eso. ¿Por qué? Porque el mismo peso de la tela es lo que la jala hacia abajo. Entonces, en este caso, si yo doy mayor elevación, lo único que voy a hacer es que visualmente esa manga colapse. Entonces, en este caso, únicamente 3 centímetros. Y de aquí es importante marcar con recta este primer pedazo para evitar chipotes. Entonces, por la parte de abajo, esto sería mi manga. Perdón, por la parte de arriba, esto sería mi manga. Pero por la parte de abajo, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan, la manga tiene un puño pequeño,
que abraza el brazo directamente, pero toda la manga se abre hacia los lados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Darle espacio hacia abajo. ¿Cómo lo hago? Literalmente abriendo hacia abajo. Entonces yo le calculo que entre el puño y el volumen de la manga me está dando 8 centímetros. Me está pidiendo 8 centímetros. Entonces de mi línea hacia abajo marco 8 centímetros. Como en el anterior, escuadro estos puntos hacia abajo. Y en este caso le voy a hacer una ligera curva para quitar un poquito de tela en el delantero y agregarla en la parte de atrás. Entonces mido mi línea y la divido entre 4. Ya que tengo mi división, esto se parece a lo que se hace al momento de dar la curva de la sisa. Por la parte de atrás, recuerden, en mi manga siempre hacia la izquierda va la parte que une hacia la espalda y hacia la derecha va la parte que une al delantero. Piensen en cómo se traza la manga. Le voy a bajar 1 centímetro y por el delantero le voy a elevar únicamente medio centímetro. Y como ya lo hemos hecho, ya saben, pueden utilizar la mano, el pulso, o pueden utilizar la curva francesa. Voy a unir serían 5 puntos. Esquina, paso por el centímetro, me voy hacia el centro, elevo medio centímetro y me voy hacia la otra esquina. Y ahora sí, sobre estas líneas sería que se recortara la manga. ¿Esto en qué nos ayuda? A que la manga no se vaya a cargar hacia adelante, que luego es una tendencia como el movimiento, nosotros vamos más hacia adelante, los brazos se mueven más hacia adelante, la manga correría el riesgo de irse también cargarse hacia adelante. Con esta curva se evita eso un poquito. Y ahora cambiamos un poquito de manga plisada. Vemos esta manga, yo la conozco como la manga jamón. ¿Por qué? Porque tiene un efecto como pierna de jamón. Esta manga normalmente solo se utiliza en manga larga. Por el efecto que da, es como muy pesado para utilizarse con otro largo. Ya si a ustedes se les ocurre una manera de usarla en otro largo de manga, pues también está muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a plisar, pero únicamente en la parte superior. Si ven la parte inferior, está completamente entalladita. Entonces, aquí lo primero que voy a definir es cuál es el largo de mi plisado. Ustedes visualicen esa imagen. Está pegadita, pegadita, pegadita y aproximadamente 5 centímetros antes de la axila, o sea, de la axila hacia arriba, vemos que la manga se empieza a expandir. ¿Por qué? Porque necesita volumen para meter el plisado. Entonces, yo, antes que nada, en mi zona de la axila, le voy a dar 1 centímetro. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo, ese plisado, no es muy grande. Una vez tengo mi centímetro y yo determino que este modelo en específico empieza a abrir su plisado 5 centímetros a partir de mi línea de copa. Y eso es lo que yo voy a marcar de aquí hacia abajo, de esta línea hacia abajo. Marco 5 centímetros y escuadro hacia ambos lados. Ya que tengo esta, voy a abrir, abro sobre mi línea centro y voy a abrir hacia los costados tratando de no separar las piezas de papel, que queden pegaditas por un mini pedazo. Y ya que tengo esto, lo único que voy a hacer es determinar qué cantidad de plisado tiene esa manga y la voy a separar aquí, entre esta y esta, la voy a abrir. Entonces aquí el efecto visual es muy diferente a lo que teníamos en la manga anterior.
Una vez que tengo esto así, tengo que calcular cuánto es lo que se va a abrir en esta manga. Entonces, visualizando, puedo decir que son unos 15 centímetros. Aquí, por ejemplo, ya se me separó, no pasa nada. Trato al momento de acomodarla que esta no se mueva para nada. Y de aquí mido los 15 centímetros. Aquí es donde lo pego y uno por la parte de acá. Igualmente, si se fijan, tiene su elevación sobre el hombro, se eleva un poco la manga y eso lo podemos marcar. Aquí primero que nada marco el centro y le voy a dar en este caso particular una elevación de 1,5 centímetros. Esta formita tampoco me llega hasta este punto, sobre todo porque esta manga está muy poquito suplizado, entonces le voy a dar hacia abajo por la línea de la copa. Ya con esto, al momento de confección, este plisado se recoge, forma el plisado que se ve en esa manga y por la parte de abajo esto quedaría entalladito. Obviamente en este caso, midiendo el puño bien entalladito. Para este siguiente modelo, este me pareció muy interesante. Visualmente, ustedes ven algo muy, muy diferente. O sea, esta manga poco se parece a la anterior. Sin embargo, sigue siendo una manga jamón. ¿Qué es la diferencia? La tela que se utilizó. En el caso anterior se utilizó una tela con muy poca caída y en este caso se utiliza una tela muy pesada. El efecto que da hacia los codos es todo el peso de la tela excedente que se tiene. Entonces, en esta parte yo puedo conservar mi centímetro, pero lo que di aquí, que eran únicamente 5 centímetros, en este caso va hasta abajo del codo. Entonces, esa es la medida que yo voy a dar. La manera más fácil de calcular eso es en ustedes mismas, se miden y dan esa medida. Yo ahorita me medí 32 centímetros. Entonces, nuevamente, desde la copa hacia abajo, doy los 32 y escuadro hacia ambos lados. Y de aquí voy a abrir, digo, yo ya tengo la primera parte abierta, pero abro y separo. En este caso, la cantidad de plisado que se observa es muy escasa, pero las telas delgaditas permiten mucho plisado y prácticamente no se nota. Igual que en la anterior, le voy a abrir un poco y en este caso yo le voy a dar 18 centímetros. Una vez que tengo eso, uno ambos extremos y realmente por el tipo de tela, por la naturaleza de esta blusa, no le necesito dar elevación. Si quieren un efecto un poco más exagerado, le pueden elevar 1 centímetro y marcar hacia ambos lados. Y ahora tenemos esta otra manga jamón que tiene un efecto mucho más plisado, pero la base es realmente la misma. Aquí hay que calcular hacia dónde llega el plisado. Vamos a darle una altura por arriba del codo, que ahí es en donde se ve que comienza la amplitud. Yo le voy a dar 31 centímetros. Ustedes mídanse o pídanle a alguien que les mida. Y escuadro hacia ambos lados. Se me está pasando, pero esto es muy importante. En este caso, en hombro yo me voy a meter de 2, inclusive me atrevería a decir a 3 centímetros. Fíjense el tamaño de su hombro derecho que tiene despejado contra su tamaño de hombro izquierdo. Realmente se aprecia cómo es que la manga invade el hombro, se lo está comiendo. Entonces eso se tiene que ver reflejado por acá, quitándole mucho espacio por el hombro.
Y visualmente es un efecto estético, la manga no cae, la manga eleva. Ya que tengo esto, voy a abrir. Y en este caso voy a separar las piezas mucho. Estoy abriendo de la misma manera, sin arrancar los pedazos. En este caso sí se me fue. Y voy a abrir mucho. Yo le calculo entre 35 y 40 centímetros. ¿Qué sería? Aquí exactamente son los 40 centímetros. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí se me hace un ángulo muy feo. Para evitar ese ángulo, lo que puedo hacer es abrir también sobre la línea de altura de copa. Y así la amplitud se separa entre los dos espacios entre el patrón. Entonces, si aquí yo le doy 40 centímetros, la línea, el ángulo no se me marca tan feo, sin embargo, el espacio que estoy dando acá es el mismo. Y voy a hacer lo mismo. Los dos extremos de mi copa. Y le voy a dar una gran elevación. Todo lo que yo veo de elevación en esa manga se lo tengo que agregar. Entonces, marco el centro porque no se la vaya yo a dar más hacia un lado que hacia el otro. Y le voy a dar la elevación de 3 centímetros. Y yo esa elevación la voy a escuadrar hacia ambos lados. Y ya así me es más fácil llegar. Bueno, aquí a mí ya se me movió. Ustedes van a pegar sus piezas. Pero ya con eso la amplitud que se me está dando es mucho mayor. Y el volumen y el efecto es muchísimo más ampón, conservando esta zona limpia. Y este último modelo es un caso completamente extremo. De hecho, este tipo de manga ya necesita una confección mucho más elaborada porque el volumen de la manga no se sostiene a sí mismo. Necesita una estructura interna que se llama rulo para sostener la manga así de elevada. Entonces, pero el procedimiento sería exactamente el mismo, únicamente exagerando la cantidad de tela que se le va a dar aquí. También se exagera la elevación que se da sobre el hombro y la elevación que se daría hacia arriba. Por último, tenemos un plisado hacia el otro sentido. En este caso, el plisado no lo vamos a hacer hacia la sisa, hacia la copa de la manga, sino hacia la zona del puño. Para esta manga voy a eliminar todo lo que me metí en la zona del hombro. Eso ya no es válido. ¿Por qué? Porque la parte superior de la manga que une copa con sisa no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es una manga completamente limpia. Entonces yo le daría una profundidad normal como lo que vimos en la manga básica. La diferencia va a estar en el puño. En este caso, yo le voy a dar 30 centímetros desde la copa hacia arriba, indicando el largo por arriba del codo. Escuadro hacia ambos lados. Esta parte de la manga la conservo, pero esta es la que voy a separar. Ahora las divisiones cada 2 centímetros las voy a hacer aquí por el lado del puño. Les pongo sus números. Y si se fijan, yo marqué las líneas, los puntitos, cada 2 centímetros desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro sentido. ¿Por qué? Porque como no tengo exactamente las medidas en múltiplos de 2, si yo empiezo por acá, los cortes me van a quedar un poquito extraños.
Entonces, así, en este caso, voy a recortar y voy a separar las piezas completamente. Y ahora sí, voy a separar. Y en este modelo en específico, no las voy a separar en recto porque la parte inferior, la parte del puño, tiene mucha más tela que la parte superior. Es una manga, digamos, acampanada y plisada en un solo corte. Lo normal para lo que vimos de mangas plisadas sería sencillamente separar las piezas entre sí, pero en este caso no las vamos a separar derechas. Voy a marcar una T. Y en la base de esta T voy a dar una menor separación. Puede ser una separación de 2 centímetros entre pieza y pieza en la parte superior, pero en la parte inferior va a ser mayor. ¿Qué tan mayor? Yo voy a dar 2 centímetros arriba y abajo le voy a dar 6 a 7 centímetros. Y como son muchas piezas, darle 6 a 7 centímetros es mucha tela. Entonces los acomodo y le voy a ir dando las medidas. Entonces yo ya acomodé mis piezas dando 6 centímetros de separación por la parte inferior y 2 centímetros por la parte superior. Yo aquí lo estoy haciendo así sobre el aire, pero si es necesario que ustedes peguen las piezas con cinta. Aquí sobre la línea central es muy importante identificar la línea central porque este va a ser el hilo de tela. Yo aquí di hacia cada lado, está un poco imperfecto, pero di hacia cada lado 3 centímetros y 3 centímetros para reunir los 6 centímetros. Igualmente en la parte de arriba es 1 y 1 para completar los dos. Y este efecto ya al momento que esto va a plisar, nos da ese efecto en el puño y un efecto menor en la parte que une con la parte superior de la manga. Sin embargo, como ustedes ya se han de imaginar, espero que ya se imaginen a estas alturas, no es solamente la manga plisada y el puño, sino que da un efecto de globo. Entonces ustedes siempre que identifiquen un efecto de globo, consideren que se necesita extender la pieza hacia ese sentido. En este caso yo veo un globo muy grande, muy grande. Puede ser de 8, inclusive hasta 9 centímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Uno mis piezas. Recuerden que sus piezas no se les mueven porque las tienen pegadas con cinta. Y ya que las tengo así, esa línea continua le voy a agregar en todo el contorno 8 o 9 centímetros o según ustedes determinen. Igualmente prolongo esta línea. Aquí ya ni siquiera me cupo, pero quedaría aquí sobre donde está el talle. Y toda esta tela, ahora sí, toda esta tela se va a plisar en el puño y el efecto que va a dar va a ser de globo, se expande hacia todos los sentidos. Esta siguiente manga es bastante similar. ¿Cuál es la diferencia? Ahora se las voy a explicar. Únicamente se las voy a explicar. No la voy a elaborar. Número 1. El largo de manga que viene recta es mayor. Va por debajo del codo. Entonces de aquí, si yo tuviera aquí mi manga completita, que ya no la tengo, sería un poquito más abajo, unos 5 o 6 centímetros más abajo, viene el corte. En segundo lugar, al momento de yo abrir mis piezas, las voy a abrir en partes iguales, no como abanico, sino poniendo mis piezas todas paralelas.
porque si se fijan, el efecto de globo no va hacia abajo. En la manga anterior, el efecto viene hacia abajo, todo se carga hacia el puño. Y en este caso es un globito completo, donde toda la manga viene por el centro del corte, por la parte central de este corte. Y como les digo, esta manga también tiene el efecto de globo, por lo tanto, también sería necesario agregarle un poquito de tela hacia abajo, no tanto como en el anterior, que fue un caso extremo de 8 a 9 centímetros, un poquito menos, 2 o 3 centímetros, y queda ese efecto. Y obviamente aquí también es muchísimo cuidar el tipo de tela que se elige para que realmente nos vaya a dar ese efecto. Y por último, tenemos esta manga que el plisado viene, si se fijan, es un efecto similar a la penúltima manga que vimos, que todo el plisado se junta en la parte inferior. La diferencia es que la caída viene directo desde el hombro y no tiene ningún corte. Entonces, yo primero voy a determinar, la manga me llega a la altura del codo. Yo hace rato ya medí, son 32 centímetros. Pero de una vez le voy a agregar toda esa amplitud, todo ese globo que me está dando. Yo le calculo de 6 a 7 centímetros. Entonces, si tengo 32 más, le voy a dejar 7, más 7 son 39. De una vez ya le voy a dar ese largo para no tener que agregarle papel posteriormente. Escuadro hacia ambos lados y recorto. Ahora sí, le voy a marcar las mismas líneas que hemos marcado siempre, cada 2 centímetros. En este caso le voy a marcar 4 líneas hacia cada lado. Porque fíjense, visualicen esa foto. Ay, le di 3. Visualicen esa foto. La parte interna, la parte del antebrazo, no tiene tanto plisado. Todo el globo se va hacia la parte exterior. Les voy a poner sus numeritos. Y voy a abrir como lo hice en las anteriores, pero en este caso de abajo hacia arriba, sin separar por la parte de arriba. Entonces, una vez tengo mis piezas, voy a hacer lo que ya habíamos hecho en mangas anteriores. Voy a separar. ¿Cuánto voy a separar entre cada pieza? Aquí yo le calculo que hay mucha tela. Me atrevería a decir, como en la anterior, bueno, en la penúltima, que son 8 o 9 centímetros entre cada pieza. Y el efecto es completamente diferente al que vimos previamente. Entonces, espero que les haya gustado la clase, espero que se hayan emocionado tanto como yo. Y de actividad van a elaborar 5 mangas plisadas diferentes según diseños que ustedes ya sea se hayan encontrado la foto o que vengan de su propia imaginación, pero todas mangas plisadas y cada una con un efecto diferente. ¿A qué me refiero? Si hacen una manga que plisa sencillamente en recto, la siguiente tiene que abrir hacia un lado o pudiera abrir hacia el otro, que quede plisada por la parte de la copa y de la sisa y por la parte del puño, ¿no? Ustedes ya decidirán qué tipo de mangas les gustan y qué es lo que se inspiran para hacer esta actividad. Recuerden, 5 mangas diferentes. Saludos.